Hola, 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 hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buena onda. Y bueno, como siempre, yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo con ustedes un nuevo vídeo que, créanme, está que arde. Hoy nos sumergimos en el mundo del espectáculo, específicamente en el de Turquía, para hablar de dos nombres que seguro les suenan a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Y no solo eso, sino que vamos a desvelar los secretos bomba, los detalles jugosos, las historias que se esconden detrás del telón. Ya saben, esas cositas que normalmente no vemos, esas cositas que nos hacen decir, wow, no sabía eso. Así que prepárense porque hoy vamos a bucear en el detrás de escena, en el secretos bomba de Atay y Serenay. Vamos a descubrir esas cosas que probablemente no sabía sobre ellos, sobre su relación, sobre sus carreras y sobre todo lo que ha sucedido a lo largo de los años. Va a estar buenísimo. Antes de que comencemos, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y estarás siempre al día con todo el chisme, los rumores y las novedades del mundo del entretenimiento. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo. Así que suscríbanse ya. Ahora sí arrancamos con este vídeo explosivo. Prepárense para descubrir secretos jamás contados. Empecemos por el principio. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito en Turquía. Ambos son actores talentosísimos con una belleza innegable y una química que traspasa la pantalla. Y por eso su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de muchísima especulación y fascinación. Vamos a remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron por primera vez, porque ahí es donde empezó toda la magia, y también el drama. La serie que los unió, Medcezir, fue un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino que se extendió por muchos países, ganando fans por todo el mundo, incluyendo en Latinoamérica y España. A Atay interpretando a Yaman Koper y Serenay en el papel de Mira Beylice crearon una pareja icónica. Su conexión era tan intensa, tan creíble, que el público se enamoró perdidamente de ellos. La serie, una adaptación moderna de DOC, contaba la historia de Yaman, un joven de los suburbios que, después de un incidente, se muda a la lujosa ciudad de Estambul y se enamora de Mira, una chica de alta sociedad. La trama, llena de drama, romance y conflictos familiares, conquistó a la audiencia, y la química entre los protagonistas fue un factor clave en su éxito. Y aquí viene el primer secreto bomba: la química que veíamos en pantalla no era solo actuación. Se rumorea que hubo algo más. Sí, señores y señoras, hubo rumores muy fuertes, de que entre Atay y Serenay había algo más que una amistad. Los paparazzi estaban al acecho y los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos. Se hablaba de miradas cómplices, de momentos de cercanía fuera del set, de citas secretas, todo un culebrón. Las revistas del corazón turcas se llenaban de fotos y especulaciones sobre su relación. Las redes sociales en aquel entonces también ardían con comentarios y teorías de los fans. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, y los hashtags como Almohadilla Yamira Forever se hicieron virales. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance? Bueno, la verdad es que nunca se confirmó oficialmente. Tanto Atay como Serenay siempre fueron muy discretos con su vida personal. Evitaban hablar sobre su relación en entrevistas y mantenían un perfil bajo fuera del trabajo. Sin embargo, los rumores persistieron, y el público no dejaba de soñar con que fueran pareja en la vida real. ¿Y por qué no iba a ser así? Hacían una pareja increíble. Su imagen juntos era perfecta, y sus personalidades parecían complementarse a la perfección. Se les veía disfrutando de la compañía del otro en eventos públicos y en momentos captados por los paparazzi. La complicidad era evidente, pero la confirmación nunca llegó. Pero la vida a veces es más complicada que una novela. La realidad es que ambos tenían sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias relaciones. Atay en ese momento estaba vinculado a otras personas, y Serenay también. Esto dificultaba aún más la posibilidad de que un romance floreciera. Los compromisos profesionales y personales de ambos actores eran importantes, y el mantener una relación en secreto con la presión mediática existente resultaba sumamente difícil. Así que por mucho que el público quisiera, y por mucho que la química fuera palpable, al parecer, el romance no pudo ser.
Sin embargo, la tensión entre ellos, la química que tenían, siguió presente en la serie. Y esto, obviamente, alimentó aún más las especulaciones. Cada escena romántica, cada mirada, cada gesto era analizado minuciosamente por los fans, quienes encontraban pistas y señales de un posible romance. Muchos fans creían que tarde o temprano iban a terminar juntos. La esperanza de verlos juntos en la vida real era muy fuerte, y la idea de que su amor fuera solo ficción les entristecía. ¿Y saben qué? Esto es un secreto bomba número 2, incluso hoy en día, después de tantos años, la gente sigue hablando de ellos y soñando con que vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. La nostalgia por Medcezir y la magia de Yaman y Mira perdura. Los foros de discusión, las redes sociales y los comentarios en plataformas de streaming donde se puede ver la serie, siguen llenos de mensajes que expresan el deseo de volver a verlos juntos. La química que compartían era tan poderosa que dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? Pues bien, ambos continuaron con sus carreras por separado, cosechando grandes éxitos. Aatay protagonizó otras series exitosas, como Izerde, donde demostró su versatilidad interpretando a un policía encubierto, y The Protector para Netflix, donde se convirtió en el primer actor turco en protagonizar una serie original de la plataforma. Izerde lo consolidó como uno de los actores más populares y aclamados de Turquía, ganando numerosos premios y elogios por su actuación. The Protector le dio exposición internacional y le permitió llegar a una audiencia global. Se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando campañas publicitarias, portadas de revistas y eventos importantes. Su ascenso fue meteórico y su talento y dedicación le aseguraron un lugar privilegiado en la industria. Serini, por su parte, también siguió trabajando en diferentes proyectos, incluyendo series como Fi y Alice Musicali, demostrando su versatilidad y su talento. Fi fue un proyecto arriesgado que le permitió explorar nuevas facetas como actriz, y Alice Musicali le permitió mostrar su talento vocal y su capacidad para el teatro musical. Sus interpretaciones siempre fueron elogiadas por la crítica y el público. La actriz se ha convertido en una de las figuras más influyentes de Turquía, protagonizando campañas publicitarias, siendo imagen de marcas de lujo y participando en eventos de renombre internacional. Aquí viene otro secreto bomba, aunque no fueran pareja, Aatay y Serini mantuvieron una relación de respeto y cariño. Siempre se han hablado bien el uno del otro y han demostrado profesionalismo en todos sus proyectos. Han evitado comentarios negativos y han mantenido una actitud cordial. Han sido vistos juntos en eventos públicos y siempre han mostrado una buena relación. Han sido un ejemplo de madurez y profesionalismo en el mundo del espectáculo. Y esto es algo que se valora mucho en la industria. Pero, ¿y sus vidas amorosas? Bueno, como dije antes, ambos han tenido sus propias relaciones. Aatay ha sido vinculado a varias actrices y modelos, pero siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Sus relaciones han sido objeto de especulación, pero él ha preferido mantenerlas en privado. Es conocido por ser muy celoso de su intimidad y por proteger su vida personal. Serini, por su parte, también ha tenido novios conocidos, y ha protagonizado varias portadas de revistas. Sus relaciones han sido más públicas, pero siempre ha mantenido una actitud respetuosa y discreta. Ha aprendido a lidiar con la atención mediática y a proteger su privacidad. ¿Pero qué les depara el futuro? ¿Volveremos a ver a Aatay y Serini juntos en algún proyecto? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el público los adora, y que cualquier proyecto que los involucre a ambos seguramente será un éxito rotundo. Eso es seguro. La posibilidad de volver a verlos juntos en una serie o película es un sueño recurrente para muchos fans. La industria del entretenimiento turca es muy consciente del poder de su química y no descarta la idea de reunirlos en un futuro. La expectación sería enorme y el éxito estaría casi garantizado. Ahora vamos a entrar en un terreno un poco más delicado, pero no por eso menos interesante, los rumores y las polémicas que han rodeado a Aatay y Serini. Porque, como toda figura pública, ellos también han sido objeto de críticas y comentarios negativos. Uno de los temas más recurrentes es, obviamente, su relación. Muchos fans, como ya dije, siempre han querido que sean pareja, y no han dudado en expresar su decepción cuando esto no sucedió. Han manifestado sus sentimientos en las redes sociales,
foros de discusión y comentarios en noticias sobre ellos. Incluso han llegado a criticar a sus parejas actuales, comparándolas con ellos, y generando situaciones incómodas. Este tipo de comportamiento, aunque comprensible por el fanatismo, es perjudicial y ha generado debates sobre los límites de la privacidad y el respeto hacia las relaciones de los famosos. Otro tema de debate son sus decisiones profesionales. Algunos fans no están de acuerdo con los proyectos que eligen, o con la forma en que interpretan sus personajes. Las críticas suelen ser constructivas en algunos casos, pero en otros pueden ser muy negativas y ofensivas. Es común que los fans expresen sus opiniones sobre sus elecciones, ya sea en cuanto al guión, el vestuario o la dirección. Esto demuestra el grado de involucramiento que tienen los fans con sus ídolos, aunque a veces puede ser excesivo. Y por supuesto, no faltan las críticas sobre su físico, sobre su estilo, o sobre cualquier cosa que se les ocurra. La presión por mantener una imagen perfecta es constante, y las redes sociales amplifican estas críticas. Los famosos deben lidiar con los juicios sobre su apariencia física, su vestimenta, sus decisiones de estilo y cualquier otro aspecto de su vida personal. Pero, ¿cómo han reaccionado ellos a todo esto? Pues por lo general, han mantenido la calma y la compostura. Han aprendido a convivir con la fama, y a no hacer caso a las críticas negativas. Han demostrado profesionalismo y madurez, y han seguido adelante con sus carreras, sin dejarse afectar por los comentarios malintencionados. Han optado por centrarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Han aprendido a ignorar el ruido mediático y a proteger su salud mental. Y eso es algo que hay que admirar. Han demostrado una gran fortaleza y han sabido manejar la presión que conlleva la fama. Y para finalizar este Secretos Bomba, quiero destacar algo muy importante, la evolución de Atai y Serrini como artistas. Ambos han demostrado ser muy versátiles, y han sabido reinventarse a lo largo de los años. Han trabajado en diferentes géneros, han interpretado personajes muy diversos, y han ido creciendo como actores. Y eso es lo que realmente importa. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos, y su constante búsqueda de nuevos desafíos, es lo que los ha mantenido relevantes en la industria. Han sabido evolucionar con el tiempo y han demostrado un compromiso genuino con su trabajo. Han sabido aprovechar sus experiencias y convertirlas en herramientas para su crecimiento profesional. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos descubierto que Atay Ulusoy y Serrini Sarıkaya son dos estrellas de Turquía que comparten una química innegable. Hemos hablado de los rumores sobre su relación, de sus éxitos profesionales, de las polémicas que los han rodeado, y de su evolución como artistas. Hemos repasado su trayectoria, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, y hemos analizado cómo han manejado su fama y las presiones de la industria. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos bomba. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, y que hayan aprendido algunas cosas nuevas sobre Atay y Serrini. Hemos explorado su relación, sus carreras, sus éxitos y los desafíos que han enfrentado en la industria del entretenimiento turca. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios. Así que déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué les gustaría que investigara en el próximo, y si les gustaría saber más secretos de otros famosos. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de Atay y Serrini? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Sus opiniones son valiosas, así que no duden en dejarlas en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así se mantendrán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.